El silencio era lo que más me aterraba. No los gritos, no el llanto desconsolado de mi bebé, sino ese silencio antinatural que envolvía la mansión de mi suegra como una mortaja invisible. Mis manos temblaban mientras giraba el picaporte de la puerta del sótano, ese lugar prohibido al que Teresa nunca me había permitido acceder en los 3 años que llevaba casada con su hijo. El corazón me latía tan fuerte que podía sentir cada pulsación retumbando en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Cuando la puerta se abrió con un chirrido agudo que rasgó el silencio sepulcral, lo primero que vi fue una caja de cartón en el centro del suelo de cemento frío. Una caja común y corriente, de las que se usan para mudanzas, con las solapas cerradas. Y desde dentro, nada, ningún sonido. Mi pequeña Emma, de apenas 1 mes de vida, estaba ahí dentro y no emitía ningún ruido. Bajé los escalones de 2 en 2, tropezando con mi propia desesperación. Mis rodillas golpearon el suelo duro cuando me lancé hacia la caja, y el dolor físico no era nada comparado con el terror que me consumía por dentro. Abrí las solapas con tanta fuerza que casi las arranqué del cartón, y lo que vi me heló la sangre en las venas. Emma estaba allí, envuelta en una manta que no reconocí, con los ojos cerrados y la carita pálida, demasiado pálida. Por un segundo interminable, un segundo que se estiró como una eternidad de pesadilla, pensé que había llegado demasiado tarde. Pensé que mi suegra, esa mujer que siempre me había mirado con desprecio apenas disimulado, había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero entonces Emma abrió los ojos. Esos ojos azules que había heredado de su padre me miraron con una expresión que ningún bebé de 1 mes debería tener: miedo. Mi hija me miraba con miedo, y eso fue lo que terminó de romper algo fundamental dentro de mí. La saqué de la caja con manos temblorosas, apretándola contra mi pecho mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Fue en ese momento, mientras mecía a mi bebé y sentía su pequeño corazón latir contra el mío, cuando escuché los pasos en las escaleras. Pasos lentos, medidos, deliberados. Me giré y allí estaba Teresa, de pie en el último escalón, observándome con esa expresión de superioridad que tan bien conocía. Llevaba puesto uno de sus trajes de diseñador, perfectamente planchado, su cabello gris recogido en ese moño impecable que nunca se despeinaba, y en sus labios delgados había una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. «¿Qué estás haciendo en mi sótano, Isabel?», preguntó con esa voz suave que utilizaba cuando quería parecer razonable, cuando quería que los demás parecieran histéricos en comparación. «Ya sabes que esta es una área privada de mi casa». Todo había comenzado 2 años antes, cuando el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en cuestión de semanas. Javier, mi esposo, había invertido en un negocio que resultó ser un fraude monumental. Perdimos todo: nuestros ahorros, su reputación profesional y, lo peor de todo, nos dejó con una deuda de 482.000 euros que amenazaba con hundirnos para siempre. Recuerdo la noche en que me sentó en nuestro pequeño apartamento, el que habíamos comprado con tanta ilusión cuando nos casamos, y me explicó la situación con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho, Isabel, lo he arruinado todo. Los acreedores van a llevarse todo lo que tenemos, incluyendo este apartamento. No sé qué hacer». Yo venía de una familia humilde. Mis padres habían trabajado toda su vida para comprarse una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero lleno de amor y recuerdos. Era lo único de valor que teníamos como familia, la única herencia real que me dejarían algún día. Pero cuando vi a Javier así, destrozado y desesperado, cuando vi cómo la presión lo estaba consumiendo desde adentro, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. «Venderemos la casa de mis padres», le dije, tomando sus manos entre las mías. «Es lo suficientemente valiosa para cubrir la deuda». «No puedo pedirte eso», respondió él, pero yo ya había tomado la decisión. La conversación con mis padres fue una de las más difíciles de mi vida. Se sentaron en la sala de esa casa que tanto amaban, mirándome con ojos llenos de tristeza y comprensión. «Si eso es lo que necesitas, hija, entonces hazlo. Nos iremos a vivir a un apartamento pequeño. Lo importante es que tu familia esté bien».
El día que firmé los papeles de venta, algo se rompió dentro de mí. Vi cómo esa casa, donde había celebrado cada cumpleaños, donde había aprendido a caminar, donde mis padres habían construido su vida, pasaba a manos de extraños. Y todo para salvar a un hombre que, como descubriría más tarde, nunca tuvo la fortaleza para defenderme cuando más lo necesité. Porque apenas la deuda quedó saldada, Teresa apareció en nuestras vidas como una fuerza imparable. Ahora que han perdido todo, nos dijo con esa sonrisa condescendiente, vendrán a vivir conmigo a la mansión. No puedo permitir que mi hijo y mi nuera vivan en la pobreza. Sonaba como generosidad, pero yo conocía a Teresa lo suficiente para saber que nada de lo que hacía era sin un precio oculto. La mansión de los Mendoza era una reliquia familiar, un edificio de 3 pisos con jardines extensos y habitaciones que parecían sacadas de una revista de decoración. Teresa había heredado no solo la propiedad, sino también la fortuna familiar, y nunca había dejado que nadie lo olvidara, especialmente yo. Desde el primer día que llegamos a vivir allí, las reglas fueron claras. «Esta es mi casa», decía Teresa constantemente, «y aquí las cosas se hacen a mi manera». Yo debía levantarme temprano para preparar el desayuno, aunque hubiera empleados que podían hacerlo. Debía vestirme de cierta manera, hablar de cierta manera, comportarme de cierta manera. Todo lo que hacía era evaluado, criticado, encontrado deficiente. «Una mujer de clase no se viste así, Isabel», me decía mientras examinaba mi ropa con desdén. «Una verdadera esposa mantiene a su marido feliz y satisfecho. Una dama no levanta la voz, incluso cuando tiene razón». Y Javier no decía nada. Mi esposo, el hombre por quien había sacrificado todo, simplemente asentía cuando su madre me humillaba. Se sentaba en silencio durante las cenas mientras Teresa enumeraba mis defectos y errores del día. «Tiene razón, Isabel», era lo único que decía después en la privacidad de nuestra habitación. «Mamá solo quiere ayudarnos, debería ser más agradecida». Los meses se convirtieron en un año y ese año se convirtió en una pesadilla lenta y constante. Pero entonces quedé embarazada de Emma y por un momento pensé que las cosas cambiarían. Pensé que la llegada de una nueva vida suavizaría el corazón de Teresa, que me daría un propósito más allá de ser el objeto constante de su desprecio. Estaba completamente equivocada. El verdadero horror comenzó 2 semanas después de que Emma naciera. Yo estaba agotada, como cualquier madre primeriza, luchando con las noches sin dormir, la lactancia, el constante miedo de estar haciendo algo mal. Teresa observaba cada uno de mis movimientos con esos ojos críticos, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi incompetencia maternal. «Así no se sostiene a un bebé, Isabel», me regañaba mientras yo intentaba amamantar a Emma. «Estás haciendo todo mal, dámela». Al principio resistí. Emma era mi hija, mi responsabilidad, mi alegría, pero Teresa era implacable. Poco a poco comenzó a tomar el control. Se levantaba en medio de la noche antes de que yo pudiera llegar al cuarto de Emma, alimentándola con biberón, aunque yo había dejado claro que quería amamantarla exclusivamente. Cambiaba sus pañales, la vestía, la mecía para dormir, todo mientras me miraba con esa sonrisa triunfante que decía, «Yo puedo hacer esto mejor que tú». Javier, por supuesto, no veía ningún problema. «Mamá solo está tratando de ayudarte, Isabel. Deberías estar agradecida de tener su apoyo». Pero yo sabía que no era ayuda, era control, era Teresa demostrándome una vez más que en su mundo, en su casa, yo no era nada. Ni siquiera era digna de ser la madre de mi propia hija. La noche de la caja de cartón, yo había estado en la cocina preparando la cena cuando escuché a Emma llorar. Era un llanto agudo, desesperado, el tipo de llanto que hace que cada instinto maternal se active inmediatamente. Dejé todo y corrí hacia el cuarto de la niña, pero Emma no estaba en su cuna. «Teresa»,
Llamé, sintiendo el pánico comenzar a apoderarse de mí. ¿Dónde está Emma? Busqué por toda la mansión, cada habitación, cada rincón, gritando el nombre de mi hija hasta quedar ronca. Y entonces, mientras pasaba frente a la puerta del sótano, esa puerta que siempre había estado cerrada con llave, la que Teresa decía que conducía a su espacio personal, escuché algo, o mejor dicho, dejé de escuchar algo. El llanto de Emma se había detenido abruptamente, y en ese silencio terrible, supe que algo estaba terriblemente mal. Después de sacar a Emma del sótano esa noche, después de enfrentarme a Teresa y escuchar sus excusas vacías sobre enseñarle disciplina a un bebé de 1 mes, algo cambió dentro de mí. La mujer que había sacrificado la casa de sus padres, que había soportado años de humillación y control, esa mujer desapareció. En su lugar nació alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que finalmente entendía que la bondad sin límites no era virtud, sino debilidad. Esa noche, mientras sostenía a Emma en mis brazos en nuestra habitación, con Javier roncando a mi lado sin la menor preocupación por lo que había ocurrido, comencé a planear. El aroma a lavanda del cabello de mi hija se mezclaba con el olor a madera vieja de la mansión, y en ese contraste encontré una claridad que nunca antes había tenido. Mis dedos acariciaban sus manitas diminutas, tan frágiles, tan inocentes. «Nunca más», susurré contra su frente, «nunca más dejaré que nadie te lastime». Teresa tenía secretos. Lo había sabido durante mucho tiempo. Lo había sentido en la forma en que guardaba ciertos documentos, en cómo mantenía áreas de la casa fuera de límites, en las llamadas telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Y si había algo que había aprendido en estos años de observar a mi suegra, era que detrás de esa fachada de perfección aristocrática había grietas. Solo necesitaba encontrarlas. Comencé despacio, metódicamente. Durante el día interpretaba el papel de nuera sumisa que Teresa esperaba. Preparaba las comidas exactamente como a ella le gustaban, limpiaba cada superficie hasta que brillaba. Asentía cuando me criticaba el corte de las verduras o el doblez de las servilletas. Me disculpaba por faltas imaginarias con la voz suave y quebrada que ella tanto disfrutaba escuchar. «Perdóneme, señora Teresa», decía, bajando la mirada mientras por dentro contaba los segundos hasta que pudiera estar sola. Pero por las noches, cuando la mansión dormía y solo se escuchaba el crujido de las vigas antiguas y el susurro del viento contra los ventanales, me convertía en una detective silenciosa. Caminaba descalza por los pasillos, memorizando cada tabla del suelo que crujía, cada sombra que proyectaba la luz de la luna. Primero, revisé su oficina, ese santuario privado donde pasaba horas al día. La puerta siempre olía a ese perfume francés que usaba, mezclado con el olor a papel viejo y tinta de pluma. Los cajones estaban cerrados con llave, pero yo había aprendido hacía mucho que las cerraduras viejas de la mansión eran sorprendentemente fáciles de abrir con el pasador de cabello adecuado. Mis dedos temblaban la primera vez, el metal frío entre mis dedos, el clic casi inaudible cuando la cerradura cedió. Dentro encontré facturas meticulosamente organizadas, estados de cuenta bancarios con números que me mareaban, correspondencia legal en papel membretado. Y allí, en el fondo del tercer cajón, escondido bajo un forro de terciopelo verde, encontré el primer hilo del que tirar. Documentos de una propiedad que Teresa supuestamente había vendido hacía 10 años, pero que según los papeles que encontré, todavía estaba a su nombre. Una propiedad que estaba siendo alquilada y generando ingresos que nunca había declarado. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertar a toda la casa. Era evasión fiscal. No era suficiente para destruirla, pero era un comienzo hermoso. Seguí investigando noche tras noche, revisé su computadora cuando la dejaba encendida, memorizando contraseñas que anotaba en un cuaderno escondido dentro de un pañal de Emma, el único lugar donde sabía que Teresa jamás miraría.
Accedí a correos electrónicos, descargué archivos en un viejo USB que había comprado con efectivo en una tienda del centro. Descubrí que Teresa había estado manipulando las finanzas de la empresa familiar, que técnicamente pertenecía a Javier también, desviando fondos a cuentas personales en las Islas Caimán, tomando decisiones sin consultarle, básicamente robándole su herencia mientras él vivía ajeno en la mansión familiar, más preocupado por sus copas de coñac y sus partidas de golf. Pero lo que realmente necesitaba era evidencia sólida, algo irrefutable que no pudiera negar o explicar con sus sonrisas condescendientes y sus contactos entre abogados. Y para conseguirlo, necesitaba hacer algo que nunca había pensado que sería capaz de hacer. Necesitaba convertirme en lo que Teresa era, calculadora, fría, despiadada. La diferencia era que yo lo hacía por amor, ella solo lo hacía por poder. Mi plan tomó forma durante las siguientes semanas. Cada pieza tenía que encajar perfectamente. Cada movimiento tenía que ser ejecutado con precisión. No podía haber errores, porque si Teresa sospechaba algo, usaría todo su poder y recursos para destruirme. Ya había demostrado que era capaz de poner a mi hija en peligro. No había límite a lo que podría hacer si se sentía amenazada. El primer paso fue ganarme a Mónica, la empleada doméstica que llevaba trabajando para Teresa 15 años. Mónica había visto todo, había sido testigo silencioso de cada humillación, cada abuso de poder. Comencé a tratarla con amabilidad genuina, preguntándole por su familia, ayudándola con las tareas más pesadas cuando Teresa no miraba. ¿Por qué haces esto?, me preguntó un día mientras limpiábamos juntas la cocina. La señora Teresa se enfurecerá si te ve ayudándome. Porque es lo correcto, respondí simplemente, y porque necesito tu ayuda, Mónica. Le conté lo que había encontrado, lo que estaba planeando. Esperaba que se asustara, que se negara, que incluso me delatara con Teresa, pero en cambio sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa mujer es un demonio, susurró. Me ha tratado como basura durante años, amenazándome con deportar a mi familia si no hacía exactamente lo que decía. He visto cosas, señora Isabel, cosas terribles, y he guardado silencio porque tenía miedo. Ya no necesitas tener miedo, le dije, pero necesito que confíes en mí. Mónica se convirtió en mi aliada secreta. Ella tenía acceso a áreas de la casa que yo no, conocía los horarios de Teresa mejor que nadie, y lo más importante, tenía su propia colección de secretos que había presenciado a lo largo de los años. La señora Teresa tiene un amante, me reveló una noche. Viene cuando el señor Mendoza está de viaje. Lo he visto entrar y salir del sótano a altas horas de la noche. El sótano. Por supuesto. El mismo lugar donde había encontrado a Emma en esa caja. No era solo un espacio de almacenamiento, era el escenario de los secretos más oscuros de Teresa. Necesito entrar allí, le dije a Mónica. Necesito ver qué más está escondiendo. Es peligroso, advirtió. Si te descubre... Ya no me importa el peligro, respondí. Y era verdad. La mujer que había sido, la que había sacrificado todo por amor y había aceptado ser pisoteada, había muerto en ese sótano junto con la inocencia de creer que la bondad siempre triunfaba. Mónica me consiguió una copia de la llave del sótano. Esperé hasta que Teresa saliera a una de sus reuniones sociales, uno de esos eventos de caridad donde se pavoneaba frente a la alta sociedad mientras escondía su verdadera naturaleza. Dejé a Emma al cuidado de Mónica, quien juró protegerla con su vida, y bajé esos escalones una vez más. Esta vez encendí todas las luces. El sótano era más grande de lo que pensaba, dividido en varias secciones. La primera era donde había encontrado a Emma, un espacio casi vacío excepto por cajas de almacenamiento, pero al fondo había una puerta cerrada con un candado más moderno, más serio. Me tomó 20 minutos abrir ese candado con herramientas que había comprado específicamente para esto. Cuando la puerta finalmente cedió, entré en lo que solo podía describirse como una oficina secreta. Había un escritorio, archivadores, una computadora, y las paredes estaban cubiertas con documentos. Pasé las siguientes 3 horas fotografiando todo con mi teléfono.
Contratos fraudulentos, documentos falsificados, registros de sobornos a funcionarios públicos, transferencias de dinero a cuentas offshore. Teresa no era solo una suegra manipuladora y abusiva, era una criminal sofisticada que había estado operando durante décadas, usando la reputación impecable de la familia Mendoza como pantalla. Y allí, en un sobre manila en el cajón inferior del archivador, encontré algo que me heló la sangre. Eran documentos de adopción. Papeles legales que indicaban que Teresa había adoptado a un niño hace 30 años. Un niño que, según las fechas, tenía la edad exacta de Javier. Mi esposo era adoptado, y nunca lo había sabido. Pero no era solo eso. Los documentos mostraban que Teresa había falsificado información en el proceso de adopción. Había sobornado a oficiales. Había borrado cualquier rastro del origen real de Javier. Y lo más perturbador de todo, había una carta escrita de su puño y letra donde detallaba sus razones. Necesito un heredero para mantener la fortuna familiar. Este niño servirá perfectamente. Nunca sabrá la verdad, y yo tendré control total sobre su vida y decisiones. Javier no era su hijo, era su peón, criado y manipulado desde el nacimiento para hacer exactamente lo que Teresa necesitaba, un heredero manejable que nunca la cuestionaría. Esa noche me senté en nuestra habitación con todos esos secretos pesando en mi mente como piedras. Javier dormía a mi lado, ajeno a todo, y por primera vez en años lo vi realmente como era. No un hombre malvado, sino alguien fundamentalmente roto por una mujer que lo había controlado toda su vida, que había destruido su capacidad de ser autónomo, de tomar decisiones, de defenderse o defender a otros. Parte de mí quería despertarlo, mostrarle todo lo que había descubierto, hacerle ver la verdad sobre la mujer que llamaba madre, pero sabía que no serviría de nada. Teresa lo había programado demasiado bien. Él la defendería, encontraría excusas, me acusaría de inventar mentiras. No, necesitaba un plan diferente. Necesitaba exponerla públicamente de una manera que no pudiera negar, que no pudiera manipular, que destruyera completamente la fachada de respetabilidad que había construido tan cuidadosamente. El plan que formulé esa noche era arriesgado, pero era la única manera. Teresa organizaba una gala benéfica cada año, un evento masivo donde la élite de la ciudad se reunía en la mansión Mendoza. Políticos, empresarios, jueces, periodistas, todos asistían a ese espectáculo de riqueza y falsa caridad. La gala de este año estaba programada para dentro de 3 semanas. Sería el escenario perfecto para su caída. Pasé esas 3 semanas preparando meticulosamente cada detalle. Con la ayuda de Mónica instalé cámaras ocultas en la oficina secreta del sótano. Contraté a un detective privado usando lo poco de dinero que había logrado ahorrar a escondidas para que rastreara las cuentas offshore de Teresa y obtuviera evidencia bancaria sólida. Contacté a un periodista de investigación que Mónica conocía, alguien con reputación de integridad y que había estado buscando una historia grande para relanzar su carrera. Y practiqué la sonrisa perfecta, la sumisión perfecta, el papel de nuera agradecida que Teresa esperaba, porque necesitaba que estuviera completamente desprevenida, que creyera que me había derrotado por completo, que no representaba ninguna amenaza. La noche de la gala, me vestí con el vestido que Teresa había escogido para mí. Un vestido conservador y poco favorecedor que me hacía ver pequeña e insignificante. Me peiné exactamente como ella me había indicado. Sonreí y saludé a los invitados como la perfecta anfitriona secundaria. Teresa estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con gracia practicada, aceptando halagos y donaciones, presentando la imagen de una matriarca benevolente. Javier estaba a su lado, como siempre, su sombra obediente. Esperé hasta el momento perfecto cuando todos los invitados importantes estaban reunidos en el gran salón para el discurso anual de Teresa.
Ella subió a la pequeña plataforma que había sido instalada, el micrófono amplificando su voz mientras comenzaba su discurso habitual sobre la importancia de la caridad y la responsabilidad social. Fue entonces cuando actué. «Disculpe, Teresa», dije, mi voz amplificada por el sistema de sonido gracias a un micrófono inalámbrico que había conectado secretamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Pero creo que los invitados merecen saber la verdad sobre esta fundación benéfica y sobre usted. El salón quedó en silencio absoluto. Teresa me miró con una expresión que habría hecho temblar a la Isabel de hace meses. Pero ya no era esa mujer. «¿De qué estás hablando, Isabel?», preguntó con voz controlada, aunque pude ver el destello de pánico en sus ojos. «Estoy hablando de fraude», respondí claramente. «Estoy hablando de evasión fiscal, de documentos falsificados, de sobornos a funcionarios públicos. Estoy hablando de cómo has estado robando a tu propio hijo durante años, desviando fondos de la empresa familiar para tus cuentas personales». «Estás siendo histérica», intentó decir Teresa, pero yo ya había hecho una señal a Mónica, quien comenzó a distribuir copias de los documentos que había encontrado a los periodistas presentes. «Estoy hablando de cómo adoptaste a un niño hace 30 años, no por amor, sino por control, de cómo falsificaste documentos de adopción y sobornaste a oficiales para borrar su verdadera historia. Estoy hablando de cómo ese niño es ahora mi esposo y nunca supo que todo lo que creía sobre su identidad era una mentira». Javier había palidecido completamente. Me miró con ojos que no entendían, que se negaban a creer. «Isabel, ¿qué estás diciendo?». «Lo siento, Javier», dije, sintiéndome sincera por primera vez en mucho tiempo. «Pero mereces conocer la verdad». En ese momento, el detective que había contratado entró al salón acompañado de 2 agentes de policía. «Teresa Mendoza», dijo uno de ellos, «tiene que venir con nosotros para responder preguntas sobre serias acusaciones de fraude fiscal y corrupción». El caos explotó. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos intentando salir discretamente, otros acercándose para ver mejor el drama. Los periodistas sacaban cámaras y grabadoras, documentando cada segundo de la caída de una de las figuras más respetadas de la sociedad. Teresa me miró con odio puro, un odio tan intenso que por un momento pensé que se lanzaría sobre mí. «Tú, Cíceo, pequeña perra malagradecida, después de todo lo que hice por ti, después de darte un techo cuando no tenías nada, después de todo lo que hiciste por mí», interrumpí, mi voz temblando pero firme, «después de humillarme día tras día, de intentar robarme a mi hija, de poner en peligro a un bebé indefenso, de destruir sistemáticamente todo lo que era bueno en mi vida, sí, Teresa, estoy muy agradecida por esas lecciones». Los siguientes días fueron un torbellino. La historia explotó en los medios. La caída de Teresa Mendoza se convirtió en el escándalo del año. Cada nuevo detalle que salía a la luz más chocante que el anterior. La fundación benéfica resultó ser en gran parte una fachada para lavar dinero. Las propiedades que supuestamente había vendido para obras de caridad nunca se habían vendido. Los contratos gubernamentales que la empresa familiar había ganado a lo largo de los años habían sido el resultado de sobornos sistemáticos. Teresa fue arrestada formalmente 3 días después de la gala. La vi en televisión, siendo escoltada de la mansión con esposas. Su rostro ya no mostraba esa superioridad altiva, sino algo más cercano a la derrota. Pero aún entonces, aún en su momento más bajo, intentó mantener la compostura, levantando la barbilla como si todavía estuviera por encima de todos. Javier no me habló durante días. Se encerró en su habitación, procesando no solo la revelación sobre su adopción, sino también el hecho de que su esposa había sido quien expuso a su madre. Yo no intenté forzar una conversación. Parte de mí sabía que nuestro matrimonio probablemente no sobreviviría a esto, y honestamente ya no estaba segura de que quería que sobreviviera. Lo que más me importaba era Emma. Mi hija estaba a salvo,
Finalmente, en un ambiente donde nadie la pondría en una caja de cartón para disciplinarla. Mónica había acordado quedarse como niñera, y con el testimonio que proporcionó sobre los abusos de Teresa, se aseguró que mi suegra nunca más tendría acceso a mi hija. 2 semanas después del arresto, Javier finalmente vino a hablar conmigo. Nos sentamos en el jardín de la mansión, que ahora se sentía extrañamente vacío sin la presencia dominante de Teresa. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz quebrada. «¿Por qué tuviste que exponerlo todo públicamente así?». «Porque si te lo hubiera dicho en privado, me habrías llamado mentirosa», respondí con honestidad. «Habrías defendido a tu madre, habrías encontrado excusas para todo. Lo sabes tan bien como yo». No lo negó, no podía negarlo. «¿Soy realmente adoptado?», preguntó, después de un largo silencio. «Sí», confirmé. «Hay registros, documentos. Tu madre biológica era una joven de 17 años que no podía criarte. Teresa pagó para que te entregaran, falsificó documentos para que pareciera una adopción legal y luego borró cualquier rastro de tu origen real». «¿Quién soy entonces?». Su voz era apenas un susurro. «Eso depende de ti», respondí. «Puedes ser quien Teresa te programó para ser, o puedes decidir por ti mismo quién quieres ser. Por primera vez en tu vida, Javier, tienes esa opción». Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, cada uno procesando lo que el futuro podría traer. Finalmente, Javier habló de nuevo. «Puse a Emma en peligro», dijo, las lágrimas rodando por sus mejillas, «por no defender a mi propia hija de mi madre, por no defenderte a ti, por ser tan débil». «Sí», concordé, «porque mentir en ese momento no ayudaría a nadie. Lo hiciste». «¿Me puedes perdonar algún día?». Lo miré. Este hombre que había amado, por quien había sacrificado tanto, que había resultado ser tan frágil bajo su fachada. «Honestamente no lo sé», admití, «pero puedo decirte esto. Si quieres ser parte de la vida de Emma, si quieres ser su padre de verdad, entonces necesitas hacer el trabajo, necesitas terapia, necesitas aprender a ser tu propia persona, necesitas convertirte en alguien que pueda proteger a su hija en lugar de ser un espectador pasivo de su sufrimiento». «Lo haré», prometió. «Haré todo lo necesario». El tiempo diría si esa promesa significaba algo. El juicio de Teresa duró 3 meses interminables. 3 meses en los que cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. Cada noche me acostaba agotada por la tensión. La sala del tribunal se convirtió en mi segundo hogar, con sus bancos de madera pulida que crujían bajo el peso de los espectadores, el olor a papel viejo y perfume barato, las luces fluorescentes que zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas. Cuando llegó mi turno de testificar, mis manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Teresa me observaba desde su asiento, con esos ojos que una vez me intimidaron, pero ahora solo veía a una mujer desesperada agarrándose a los últimos jirones de su poder. Presenté toda la evidencia que había recopilado durante meses: documentos bancarios con cifras que no cuadraban, facturas falsificadas con sellos burdamente imitados, correos electrónicos que revelaban conversaciones comprometedoras. Cada página que mostraba era un clavo más en el ataúd de sus mentiras. «¿Y cómo obtuvo estos documentos?», preguntó el fiscal, su voz resonando en la sala silenciosa. «Los encontré escondidos en su oficina», respondí con más firmeza de lo que esperaba. Teresa siempre fue meticulosa, pero su arrogancia la traicionó. Nunca pensó que alguien se atrevería a buscar. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus uñas perfectamente arregladas se clavaban en el brazo de su silla. Por primera vez, Teresa no tenía control. Mónica testificó 2 días después. La transformación en ella era asombrosa. Ya no era la mujer encorvada y temerosa que había conocido en aquella cafetería hace meses. Se sentó erguida, su voz clara aunque quebrada por la emoción, mientras relataba años de abuso psicológico y manipulación. Habló de cumpleaños olvidados intencionalmente, de palabras envenenadas susurradas en reuniones familiares, de cómo Teresa había convertido cada logro de Mónica en una humillación. Me hizo creer que yo no era suficiente, que nunca sería suficiente para su hijo, para su familia. Durante años me desperté creyendo que el problema era yo.
El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Incluso los periodistas en la parte de atrás de la sala habían dejado de escribir. El detective privado, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y una carpeta repleta de evidencia, presentó el rastro del dinero que conectaba a Teresa con múltiples casos de fraude. Sociedades offshore en paraísos fiscales, transferencias fantasma que aparecían y desaparecían como humo, cuentas bancarias a nombre de testaferros que ni siquiera sabían que estaban siendo utilizados. Era un laberinto financiero diseñado para confundir, pero él lo había desenredado con paciencia de cirujano. Los abogados de Teresa, 3 hombres de trajes carísimos y sonrisas ensayadas, intentaron desacreditar todo. Atacaron mi credibilidad, sugiriendo que yo era una nuera vengativa inventando mentiras, una mujer despechada buscando destruir a su suegra por razones personales. Cuestionaron la estabilidad emocional de Mónica, insinuando que sus acusaciones eran producto de una imaginación alterada. ¿No es verdad que usted y la señora Teresa nunca se llevaron bien?, preguntó uno de los abogados, su tono condescendiente. Es verdad, admití sin vacilar, pero eso no cambia los números en estos documentos. Los hechos no necesitan que nos llevemos bien para ser verdad. Pero la evidencia era demasiado sólida, demasiado abundante, demasiado irrefutable. Cada línea de defensa se derrumbaba como un castillo de naipes. Los testimonios de empleados asustados que habían sido obligados a firmar documentos falsos, los registros bancarios que no mentían, las grabaciones de conversaciones que Teresa había creído privadas. Al final, después de deliberar durante 2 días que parecieron eternos, el jurado regresó. Teresa fue declarada culpable de fraude fiscal, corrupción, soborno y falsificación de documentos. Su rostro se volvió ceniza, las manos temblorosas por primera vez en su vida. La sentenciaron a 12 años de prisión y le ordenaron devolver millones de euros en activos mal habidos. Cuando los guardias se la llevaron, esposada y destrozada, nuestras miradas se cruzaron una última vez. Ya no había odio en mis ojos, solo un profundo cansancio y algo parecido al alivio.